¿Cuánto se apoyó Werner von Braun en Robert Goddard? Goddard, el arquitecto de los planos. Von Braun, el constructor de rascacielos. ¿Es posible construir sin planos? Sí, pero se cometen muchos más errores. Pregunta clave. ¿Podría la genialidad de Werner von Braun haber logrado lo que alcanzó si Robert Goddard no hubiese existido o si el alemán no hubiese conocido su obra? El escenario. ¿Habría llegado von Braun a las mismas conclusiones? Sí, pero con un retraso significativo. Las leyes de la física, la tercera ley de Newton, la termodinámica, son universales, pero von Braun no era solo un gestor, era un ingeniero brillante. Si no hubiera conocido el trabajo de Goddard, habría tenido que chocar contra el muro por su cuenta. Combustible líquido. Refrigeración regenerativa. Guiado por giroscopio. Estas son las tres patas del taburete sobre el que se apoya toda la cohetería moderna. Robert Goddard construyó el taburete. Werner von Braun lo hizo lo suficientemente grande como para que la humanidad pudiera sentarse en él y mirar hacia las estrellas. Incluso si von Braun hubiera tenido que redescubrir la rueda, tenía dos ventajas que Goddard jamás poseyó, y que fueron las que realmente nos llevaron a la Luna. Capacidad de sistematización e integración de sistemas. Goddard era un artesano. Von Braun fue el inventor de la ingeniería de sistemas moderna. Él entendió que un cohete no es solo un motor, sino la integración de miles de componentes trabajando en armonía. El factor de escala. Sin Goddard, von Braun habría tardado quizá 5 o 10 años más en perfeccionar el motor. Pero sin von Braun y su capacidad para movilizar ejércitos de ingenieros y presupuestos nacionales, el motor de Goddard se habría quedado como una curiosidad de laboratorio en una granja de Maryland. Si Goddard no hubiera existido, von Braun habría tenido que inventar su propia física de cohetes. Probablemente lo habría logrado, porque el genio no copia, sino que resuelve problemas. Sin embargo, el conocimiento de la obra de Goddard actuó como un catalizador químico, aceleró un proceso que de otro modo podría haber tardado décadas. La verdadera genialidad de von Braun no fue copiar a Goddard, sino tener la visión de entender que esas pequeñas pruebas en Nuevo México eran la semilla para conquistar otros mundos. El salto tecnológico, Goddard von Braun. Hilo técnico. La invención, Goddard. La escalada, von Braun. Combustible líquido. Primer vuelo en 1926. El cohete medía 3 metros. El Saturno V tenía 110 metros de altura. Estabilización. Introdujo giroscopios básicos para mantener el rumbo. Guiado inercial automático y ordenadores de vuelo. Enfriamiento del motor. Patenta el uso de combustible frío para rodear la tobera y enfriarla. Motores F1, capaces de quemar toneladas por segundo sin fundirse. Propulsión. Logró empujes de unos pocos kilogramos. Generó 3,4 millones de kilogramos de empuje. Lanzar un cohete sin un sistema de guiado es como intentar equilibrar un lápiz sobre la punta mientras vuela a miles de kilómetros por hora. Robert Goddard fue el pionero en instalar giroscopios en sus cohetes para detectar cualquier desviación. Si el cohete se inclinaba, el giroscopio enviaba una señal para corregir el rumbo. Von Braun llevó esta idea al siguiente nivel en la V2, integrando los giroscopios con servomotores que movían paletas de grafito directamente en el chorro de fuego del motor. Esta técnica, que Goddard probó de pequeño, permitió que von Braun creara el primer misil capaz de pensar y corregir su trayectoria en pleno vuelo. Hermann Oberth, el eslabón perdido y al mismo tiempo el puente necesario. Oberth fue el mentor directo de von Braun, y a diferencia de otros reconocía abiertamente el valor de los experimentos de Goddard. Él fue quien le enseñó al joven Werner que el cohete de combustible líquido no solo era una patente americana, sino una ley de la naturaleza. Si Goddard puso la primera piedra en América, Oberth construyó la escuela en Europa, donde von Braun se formó, para años después unir ambos mundos. Por tanto, von Braun no se apoyó en Goddard por accidente. Lo hizo de forma sistemática a través de las enseñanzas de Oberth. En esa curiosa relación a tres bandas, Goddard era el inventor práctico, Oberth el teórico visionario y von Braun el ingeniero capaz de escalar esas ideas hasta la estratosfera.
Sin las matemáticas de Oberth, von Braun no había sabido cómo usar las patentes de Goddard. Fue la combinación de la chispa americana y el rigor europeo lo que permitió que el motor de combustible líquido dejara de ser un juguete para convertirse en un titán. Von Braun no robó las ideas de la nada, sino que formaba parte de una corriente intelectual. Oberth llegó a escribirle a Goddard pidiéndole sus publicaciones de los años 20. Esto demuestra que en el equipo de von Braun había una admiración técnica real por el trabajo de Goddard desde el primer día. Robert Goddard murió en 1945, justo cuando el mundo empezaba a comprender que sus locas ideas eran la clave del futuro. Nunca llegó a ver el Saturno V, pero cada tornillo, cada bomba de combustible y cada giroscopio de ese gigante llevan su firma invisible. Werner von Braun, por su parte, tuvo la genialidad y a veces la frialdad de ser el puente. Supo tomar una ciencia nacida en la paz en una granja y escalarla a través de la tormenta de una guerra y la tensión de la carrera espacial. Von Braun no sustituyó a Goddard, lo validó ante la historia. En 1945, poco antes de morir, Goddard pudo examinar una V2 capturada por el ejército aliado. No necesitó mucho tiempo para reconocer su propio trabajo en las entrañas de la máquina alemana. Cuando le preguntaron qué opinaba, fue tajante. Habían tomado sus ideas y las habían convertido en realidad. Von Braun nunca lo negó del todo, admitiendo que los experimentos de Goddard fueron el faro que los guió en la oscuridad.